Listo, entonces vámonos con el tratamiento. El tratamiento puede dividirse en el manejo farmacológico y el manejo no farmacológico. Y lo que vamos a buscar con el manejo farmacológico son dos cosas. Primero, reducir los síntomas del paciente y segundo, reducir el riesgo del paciente. Entiéndase riesgo por riesgo de exacerbaciones, riesgo de hospitalizaciones o riesgo de mortalidad. ¿Ok? Y el manejo no farmacológico que va a estar orientado principalmente hacia la educación en el automanejo y la oxigenoterapia. Muy bien. Entonces, con el manejo farmacológico vamos a tener un manejo inicial y ese manejo inicial va a estar dado según el grupo en el cual se encuentra el paciente, según la clasificación de sintomatología que habíamos visto en el video previo. Entonces, si es grupo A ese paciente del grupo A le vamos a iniciar SABA o SAMA a necesidad. Acuérdense que SABA es beta-agonista de acción corta y SAMA es antimuscarínico de acción corta. Y se les da cada vez que el paciente lo necesite como un broncodilatador de rescate. El grupo B ya vamos a considerar iniciar LABA o LAMA, que son los broncodilatadores de acción larga. ¿Ok? Y en el grupo C vamos a preferir inmediatamente el antimuscarínico de acción larga que el beta-agonista. Iniciamos con LAMA. ¿Ok? El grupo D también va a ser con LAMA. La estrategia inicial, pero si el paciente tiene un CAT mayor a 20, podemos iniciar terapia dual, es decir, LAMA con LABA. Y si además el paciente tiene una eosinofilia mayor a 300, le podríamos iniciar inclusive una terapia triple, ¿ok? Con LAMA, glucocorticoide inhalado y LABA. Entonces, vean que la indicación de glucocorticoide es siempre que exista una eosinofilia mayor a 300. Ese sería el manejo farmacológico inicial. Pero entonces, en síntesis, básicamente todos son con monoterapia. Este con monoterapia con acción corta, este con monoterapia que puede ser de LABA o de LAMA, este solo con LAMA y ese también solo con LAMA. Y las excepciones. Entonces, si el paciente responde a ese manejo inicial, mantenemos la terapia. Nos quedamos quietos porque el paciente está bien. Pero si él no responde al manejo inicial, lo primero que tenemos que hacer siempre antes de cambiar manejo farmacológico es verificar la técnica de inhalación. Y obviamente el uso de estrategias no farmacológicas para ver si el paciente sí está haciendo uso de las otras estrategias que permiten que mejore toda su enfermedad. Ahora, si ya hemos verificado esto y ya hemos hecho las estrategias y nada que funcione y nada que mejora, tenemos que considerar aumentar escalar el tratamiento. Pero para escalar el tratamiento también tenemos que considerar cuál va a ser el objetivo predominante a tratar. Es decir, si el problema está principalmente en que el paciente sigue presentando síntomas de disnea todos los días o si lo que está ocurriendo es que tiene más exacerbaciones en el tiempo y eso es lo que queremos mejorar. Entonces vamos a ver cuál de las dos optimizamos. Y según el objetivo decidimos cómo escalar ese manejo. Entonces veámoslo aquí. Si nosotros lo que tenemos es que el paciente tiene mucha persistencia de sus síntomas respiratorios constantemente en el tiempo, entonces si estábamos con monoterapia con LABA o con LAMA, que es prácticamente en todos los grupos, entonces nos vamos con terapia dual. Le agregamos un broncodilatador de acción larga. Entonces si estaba con LAMA le agregamos LABA, si estaba con LABA le agregamos LAMA. ¿Ok? Y vemos cómo le va con esa terapia dual. Si el paciente no le va bien con la terapia dual, nos devolvemos a la monoterapia, cambiamos el dispositivo inhalador o cambiamos la molécula. Es decir, si por ejemplo el paciente estaba con un LABA que, qué sé yo, es salmeterol, y lo combinamos con un LAMA, que en este caso es un bromuro de tiotropio, y no le funcionó, entonces nos devolvemos a la monoterapia, pero en vez de darle salmeterol, lo cambiamos por formoterol. Esa sería una buena estrategia. Y volvemos a probar a ver si funciona. Y si no funciona con el formoterol, le volvemos a hacer terapia dual y así sucesivamente. Pero entonces, si además tampoco está funcionando con esta estrategia, tenemos que investigar o tratar otras posibles causas de disnea que expliquen la permanencia de estos síntomas respiratorios. Ahora, en las excepciones que habíamos visto, que era cuando el paciente tenía añadido a su terapia los glucocorticoides inhalados, entonces pues aquí nos vamos ya con una terapia triple, porque él ya venía con una terapia dual de LABA o LAMA con glucocorticoide inhalado y le vamos a agregar otro broncodilatador de acción larga.
¿Listo? Entonces, si estaba LAVA ICS, entonces ahora nos vamos LAVA, LAMA, ICS. Si estaba LAMA, ICS, entonces ahora nos vamos LAVA, LAMA, ICS. Una terapia triple. Y lo mismo, si la terapia triple no funciona, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que si no está funcionando el glucocorticoide inhalado, ese glucocorticoide inhalado hay que quitarlo, ¿ok? Y también cuando hay que quitarlo, cuando existan efectos adversos por culpa de él. Es decir, que el paciente comience a presentar más neumonías, o que el paciente, por ejemplo, tenga candidiasis orofaringea, o que el paciente tenga una disfonía por culpa de los glucocorticoides inhalados. Entonces, cuando existan esos efectos adversos, chao glucocorticoide inhalado. O cuando sencillamente veamos que no está sirviendo y no está teniendo un efecto funcional. Y nos devolvemos a la monoterapia, tal cual como habíamos hablado en el otro caso, y vamos probando otras moléculas, otros dispositivos inhaladores, hasta que eventualmente logramos tener a nuestro paciente controladito. Pero ahora sí el problema no es de la sintomatología, sino que es de las exacerbaciones, que nuestro paciente está presentando más exacerbaciones en el tiempo. Entonces aquí es donde se complica un poquito más. Volvemos al punto que estábamos hablando de que el paciente con su terapia inicial comenzó con una monoterapia independientemente del grupo en el que esté, que está con un LAVA o que está con un LAMA, ¿cierto? Muy bien. Ahora, a ese paciente que está con un LAVA o con un LAMA le vamos a dar terapia dual, LAVA-LAMA, ¿ok? Vamos a usar los dos broncodilatadores de acción larga. Si ese paciente tiene una eosinofilia mayor a 300, entonces podríamos considerar, antes de darle dos broncodilatadores de acción larga, darle solo uno con glucocorticoide inhalado para ver si el problema es por la eosinofilia. Esa podría ser otra opción. Ok, entonces vámonos por este lado primero. El paciente que no tiene nada de los eosinófilos, sino que simplemente le dimos su terapia dual. Y con la terapia dual no funcionó, siguió con las exacerbaciones, siguió el mismo problema. Entonces ahora vamos a darle un poquito más de chance para usar el glucocorticoide inhalado. Ya no vamos a poner un límite de eosinófilos de 300, sino que vamos a poner un límite de 100 eosinófilos, pero que el paciente tiene que cumplir con que tenga 2 exacerbaciones o una hospitalización por exacerbación. ¿Correcto? Si él cumple con ese criterio, entonces listo. ¿Qué dijo puchas? Démosle ese glucocorticoide inhalado y tenemos finalmente una terapia triple, una terapia dual sumada al glucocorticoide inhalado. ¿Listo? Pero si ese paciente sigue exacerbándose con su terapia dual y no tiene el criterio de los eosinófilos mayores a 100, entonces nos vamos de una vez con las últimas estrategias que existen, que son o agregarle un roflumilast o agregarle una citromicina. El roflumilast es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Este es el único del cual no hablamos en el video de farmacoterapia de asma. El roflumilast lo vamos a preferir en aquellos pacientes en los que el BEF1 sea menor a 50%. Y la acitromicina la vamos a preferir en pacientes que ya hayan cesado el tabaquismo, que ya no estén fumando, podría servirles como un posible fármaco que reduzca la inflamación. Naturalmente, esto es un antibiótico, la acitromicina es un macrólido, pero en EPOC se ha visto que tiene un efecto favorecedor para el manejo crónico de la EPOC. ¿Ok? Muy bien, entonces nos habíamos ido por la parte de aquí arriba. Ahora, volvamos atrás en el tiempo y miramos cómo sería si hubiera fallado la monoterapia y hubiéramos comenzado de una vez con la terapia dual con LAVA y glucocorticoide inhalado. Entonces, si esta terapia dual de LAVA ICS no funcionó, entonces optamos por dos posibles. La primera es que si lo que creemos que está fallando es el glucocorticoide inhalado, o que tiene efectos adversos como candidiasis o como neumonías, quitamos ese ICS y lo cambiamos por el otro broncodilatador de acción larga. Y nos quedamos con una terapia dual prácticamente como si nos viniéramos a este punto del manejo. Entonces, si esa terapia dual tampoco funciona, y además sabemos que ese glucocorticoide inhalado no le va a funcionar, pues nos vamos con las últimas estrategias. Pero si el paciente tiene una eosinofilia mayor a 300 y ya le dimos terapia dual, entonces le agregamos un glucocorticoide inhalado para que tenga su terapia triple. ¿Listo? Y si la terapia triple tampoco le funcionó, entonces nos vamos con las últimas estrategias, roflumilast y acitromicina. Cualquiera de las dos las podemos usar de acuerdo a si cumplen con las características requeridas. Y así sería la forma en la cual nosotros podríamos ir viendo cómo escalar o desescalar según
sintomatología o según exacerbaciones. Depende cuál sea nuestro objetivo, ¿ok? Y finalmente el manejo no farmacológico. Entonces el manejo no farmacológico está principalmente orientado hacia la educación en el automanejo, que hace referencia a las actividades de prevención que habíamos hablado, de cesación del tabaquismo y de vacunación contra influenza y neumococo, a decirle al paciente que tenga una actividad física frecuente, una dieta balanceada, que monitoree constantemente qué signos y síntomas presenta de la enfermedad en el diario vivir, verificar qué tan adherente está siendo al tratamiento, qué está fallando, la técnica del inhalador está bien, si está siendo adherente a los controles de seguimiento, manejar las consecuencias psicosociales de su condición. El paciente epocoso que tiene dificultad para caminar, para respirar, cómo es la cuestión en su casa, si lo apoyan, tiene una buena red de apoyo, verificar eso. La rehabilitación pulmonar, darle sus órdenes para terapia respiratoria, está yendo, no está yendo. Básicamente en eso se trata la educación en el automanejo. Darle a entender al paciente que el tratamiento depende de él. Nosotros podemos darle todas las indicaciones, pero si él no las aplica, no va a mejorar. Y finalmente, la oxigenoterapia domiciliaria. El paciente necesita oxígeno. ¿Cómo podemos saber si necesita oxígeno? Si cumple alguna de las tres indicaciones que vemos aquí, que el paciente permanezca con una saturación de oxígeno menor al 88%, que tenga una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio, o que tenga una presión arterial de oxígeno entre 55 y 60, con una falla cardíaca de ventrículo derecho o policitemia. Entonces aquí ampliamos un poquito el rango de posibilidad para que el paciente pueda tener oxigenoterapia. Entonces, esta oxigenoterapia la administramos con cánula nasal. Acuérdense que la cánula nasal puede ir de 1 a 5 litros. Normalmente estos pacientes, en la mayoría de los casos, se pueden controlar con 2, 3 litros. Y la meta que buscamos es saturación de oxígeno mayor o igual al 90%. Entonces ellos le van subiendo la cantidad de litros dependiendo si logran o no la saturación. Y eso serían las indicaciones para la oxigenoterapia domiciliaria. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes con EPOC? Para el pronóstico existe algo que se conoce como el índice BODE o escala BODE, que la escala BODE lo que hizo fue mostrarnos cuál es la supervivencia a los 52 meses de los pacientes que tienen EPOC según estas características que vemos acá, el BEF1, la distancia caminada en 6 minutos, el MMRC y el índice de masa corporal. Entonces, aquí hay algo de lo que no habíamos hablado, que es la distancia caminada en 6 minutos. Este examen debe sugerírsele y pedírsele al paciente en los seguimientos, especialmente después del diagnóstico inicial, para ver cuánto es capaz de caminar este paciente en 6 minutos, ya que esto es un indicador de pronóstico, ¿ok? Y ya cuando tengamos todos estos datos, entonces hacemos la escala. Esto es un puntaje, ¿ok? Entonces, si por ejemplo el paciente tiene un BEF1 de 36, entonces él va a cumplir con 2 puntos. Le damos 2 punticos por esto del BEF1. Ahora, digamos que ese mismo paciente camina 250, 349 metros, entonces tiene 1 punto por eso. Y ahí ya va 3 puntos, 2 de acá del BEF1 y 1 de la distancia caminada. Tiene el MMRC en 4, entonces tiene 3 puntos, 3 más 2 más 1, entonces ahí nos da 6 puntos, lleva el paciente. Y si finalmente el paciente tiene un índice de masa corporal normal, entonces no le da puntos eso y se queda sencillamente con los 6 punticos que habíamos hablado. Y con esos 6 puntos, entonces nosotros miramos esos puntajes aquí. Entonces, si está de 1 a 2, tiene una supervivencia del 82% en los 52 meses. Si está de 3 a 4, tiene una supervivencia del 69%. Si está de 5 a 6, del 60%. Y si está de 7 a 10, del 25%. Entonces, a los 52 meses, ese paciente que estábamos describiendo hace un momento va a tener una supervivencia del 60%. ¿Ok? Y listo, ya solo nos queda hablar de las exacerbaciones, qué es una exacerbación, cómo la podemos identificar, cómo se trata y listo, eso es EPOC.